Listo. Bueno, nuestro docente invitado para el día de hoy, vamos a iniciar con el psicólogo Flavio Guerrero. Él ya está con nosotros para conocerlo un poquito más. Él es psicólogo clínico comunitario con especialización en terapias conductuales y contextuales y también en gestión de proyectos sociales. Actualmente se desempeña como psicólogo especialista del servicio Habla Franco de Vida, donde lidera acciones preventivas con adolescentes, jóvenes y también actores comunitarios. Tiene experiencia con psicoterapia, formación de equipo, supervisión clínica y diseño de programas psicoeducativos en salud mental, género, sexualidad, masculinidades y prevención de la violencia. Ha sido coordinador también del área de proyectos en CPSEX, bueno, es docente de educación sexual integral y también facilitador en talleres en entornos educativos y comunitarios, ¿no? Él trabaja bastante en lo que es enfoque de género, interculturalidad, intergeneracionalidad y bueno, con un compromiso firme con estas temáticas, ¿no? Bienvenido, psicólogo Flavio Guerrero, adelante. Muchas gracias, Sandy, por la presentación y bueno, a CPSEX por la invitación. Por otro lado, también agradecerles a todas las personas que están presentes el día de hoy en esta jornada académica de gran importancia. También, evidentemente, ¿no? En el marco del 25 de noviembre y en general en relación también al contexto que vivimos en el país. Y precisamente de eso es que pues voy a iniciar comentando con una ponencia un tanto introductoria a todo lo que ustedes van a ir viendo en la sesión de ahora. Creo que había un movimiento acá acomodar. Me comentan si se está viendo la pantalla inicial que dice violencia en el Perú y Latinoamérica. Sí se ve. Ya, perfecto. Sí, se me había movido la PPT. Muy bien. Entonces, pues como estaba comentando, un poco la idea de ahora es hacer una breve introducción a estos conceptos de violencia, comentar un poco, ¿no? El contexto en el cual nos encontramos en Latinoamérica y con un énfasis en Perú, ¿no? Nuestro país. Igual interesante si hubiera también otras personas conectadas de diferentes países de la región para poder igual, ¿no? Compartir algunas experiencias, ¿no? Y algunos datos de repente que puedan ser de interés para la temática, los pueden, ¿no? Ir comentando, en general cualquier intervención también que pudieran tener. Ya me presentaron, soy Flavio Guerrero y vamos entonces a iniciar con la charla de ahora. Bien, primero es importante que podamos manejar una definición de lo que es violencia y en este caso hay diversos, ¿no? Definiciones de lo que es la violencia, entendiéndose en inicios tempranos exclusivamente como eh, la llamada violencia física, que refería a actos, ¿no? De acciones de daño físicos hacia personas, pero ese es un concepto que ha ido evolucionando, avanzando, pudiéndose identificar también diferentes otras formas de violencia, ¿no? Como podemos tener la psicológica, sexual, económica. Y en ese sentido, la OMS considera que es violencia el uso intencionado de fuerza física o poder, ¿no? Y sea este nivel de amenaza o un daño efectivo, ¿no? Realizado contra sí mismo, otro individuo o un grupo o comunidad de personas, ¿no? Que ocasione o tenga muchas posibilidades de generar lesiones, fallecimientos, daños psicológicos, privaciones o trastornos del desarrollo. Esto conlleva que la violencia no sea a nivel físico, sino también implica eh, un daño verbal, ¿no? Y en ese sentido vemos cómo este concepto puede englobar estas otras formas de violencia que también había mencionado, ¿no? No es necesariamente algo que es visible físicamente en muchos casos, sino que puede conllevar también un deterioro de la persona víctima en diversos sentidos también, ¿no? Como un daño psicológico o incluso trastornos en su desarrollo, ¿no? Formación en general, ¿no? Es evidentemente la violencia una situación crítica en nuestro país en la actualidad. Creo que está de más comentar mucho de lo que vivimos día con día, ¿no? Y el contexto de violencia a estos niveles que ha escalado a lo largo
de este año y trataremos de comentar un poco también al respecto. Eh, por otro lado, también es importante que podamos justo tener una noción un poco más clara también de estas formas de violencia, ¿no? Estos tipos. Y siendo así, hay cuatro principales. Por un lado, tenemos la violencia psicológica, que es entendida como conductas destinadas a controlar o a aislar bueno, a la otra persona, que se pareja, pero en general es a otra persona, influir para que otros se vuelvan en su contra y minar, bueno, su autoestima, ¿no? Su estabilidad emocional, seguridad personal, entre otros comportamientos, ¿no? Las coerciones, las manipulaciones pueden ser entendidos dentro de esta forma de violencia. Por otro lado, la violencia sexual es una práctica sexual impuesta sin consentimiento, la que una persona obliga a otra mediante intimidación, coerción o aprovechándose de su indefensión, vulnerando así su autonomía y voluntad. Es importante también entender que dentro de una relación de pareja, también no, el que exista esta relación no implica ya que no tenga que haber un consentimiento para un acto sexual, siempre lo tiene que haber. ¿No? Y en ese sentido es importante tener esto, porque a veces hay mucha normalización de la violencia sexual dentro de las relaciones de pareja, cuando es una realidad que también está presente y es importante, ¿no? Poder identificar, forzar el acto sexual, tocamientos no deseados, son algunas expresiones de violencia sexual, como lo puede ser también el acoso, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos la violencia física, que es quizás una de las formas de violencia más eh, entendidas, ¿no? Por violencia, que pues evidentemente son actos que provocan dolor, afectación, realizados por una persona hacia otra, ya sea de manera intencional o no. ¿No? Y en ese sentido, bueno, tenemos los empujones, golpes, patadas, uso de objetos también, ¿no? Con formas de violencia física que pueden llevar desde moretones, lesiones mayores, a incluso también ya un daño mortal. Y otra forma de violencia que es muy invisibilizada, tenemos la violencia económica, que es básicamente esta supervisión rígida, permanente del dinero de la víctima, buscando que una persona genere dependencia económica de la otra, ¿no? O sea, como que controlar los ingresos que tiene, o de repente eh, reducir las cantidades para tener sometida a esta otra persona económicamente, ¿no? Que sea esta relación de poder. Esa es violencia económica. Siendo así, tenemos aquí entonces cuatro formas de violencia, muy reconocibles también en general y importantes también de eh, conocer para poder dejar de normalizar ciertas prácticas que pues evidentemente son formas de violencia. Bien, ahora, es importante, que el título se movió, pero es importante tener en consideración que estas formas de violencia se pueden expresar a diversos niveles, ¿no? Y se pueden deber a diversos niveles que sostienen esto, ¿no? Esto está sostenido en el modelo ecológico, en el cual plantea que son cuatro niveles. Por un lado, individual, relacional, comunitario y social. A nivel individual, ¿qué lo sostiene? Evidentemente, las características individuales de la persona. En ese sentido, tenemos las vivencias que ha podido tener, de repente si estamos en un contexto de pareja, relaciones de pareja anteriores, ¿no? Situaciones también que haya podido observar eh, ya en un entorno familiar, y estamos hablando de repente relacional también, ¿no? Familia, amistades, ¿no? De repente el trato que ha podido tener con sus padres, con sus madres, la forma en la que se han relacionado como pareja o la violencia también que haya podido recibir dentro de este espacio. A nivel comunitario ya tenemos el cómo esta persona se relaciona también en espacios, en el vecindario, por ejemplo, o en la escuela, ¿no? Ciertas formas de relación que existan ahí. Y a nivel social tendríamos pues las normas culturales, ¿no? Que implicarían por ahí el patriarcado, políticas públicas también que sostienen y normalizan
la violencia y pues también en ese sentido los medios de comunicación que en muchos casos normalizan diferentes formas de violencia, ¿no? Bueno, tenemos incluso programas de televisión abierta, la normalización de repente de la violencia dentro de la pareja, ¿no? O esta idea romántica, ¿no? De que pues puede existir situaciones de violencia o de diferentes formas también de manipulación y a pesar de todo, pues como triunfantes. No normalizan de alguna forma también esto, violencia y trivializa eh, estas prácticas que evidentemente pueden generar mucho daño. Ahora, un poco ya centrándonos también en lo que es el, el panorama que presentamos en nuestra región, en Latinoamérica esencialmente. En América Latina existen altas tasas de homicidios y violencia interpersonal también en relación con otras regiones. Creo que pues también que es algunos datos que he podido recoger también de algunas notas periodísticas en general. Creo que es algo evidente que este ha sido un año en el cual la inseguridad ha avanzado a niveles muy altos, ¿no? Eh, Actualmente, como pasa también en otros países, no, con mayor razón, de repente ni siquiera al salir a la o cuando voy a trabajar, a veces no tengo, ¿no? Esa certeza de repente de voy a llegar bien a ciertas horas, ¿no? De la noche, incluso pues con mayor razón siento temor de caminar, de volver a mi casa, ¿no? Y en ese sentido, son situaciones que ya hemos normalizado, ¿no? De repente hemos llegado a un nivel en el cual la muerte de una persona, de repente contextualizando y yendo directamente a este punto de esta situación que existe en relación al cobre cupos, a las extorsiones que sufren los transportistas, hemos llegado a un punto en el que se ha normalizado ver en las noticias que balean un carro, que ha muerto Per, ¿no? Que ha habido pasajeros que han salido heridos, ¿no? Y poco a poco estamos perdiendo también una sensibilidad en ese sentido, ¿no? Es algo que no deberíamos de ver como normal, pero que lamentablemente está llegando a eso, ¿no? Y esto también debido a una crisis institucional que vivimos en Perú como país y que también se vive en otros lugares de la región, ¿no? De Latinoamérica, ¿no? En el cual el narcotráfico, los grupos crimen organizado han llegado a instancias de poder también, ¿no? A negociar con políticos, políticas, y en ese sentido se crean leyes que favorecen sus prácticas. Y bueno, tenemos eso manifestado en estas tasas de homicidio y de violencia que cada vez aumentan en mayor proporción. Ahora, ¿no? Comentando, la violencia se entrelaza con crimen organizado, disputas por recursos y fragilidad institucional, un poco lo que se estaba mencionando también. Las consecuencias en ese sentido incluyen pérdida de capital humano, algo que es evidente, desplazamientos internos y atentados contra derechos básicos, ¿no? Vemos de que pues también hay mucha migración, ¿no? A veces de otros países, también tenemos esta migración que ha habido venezolana, por ejemplo, en Perú, ¿no? Y bueno, también en su momento de Perú hacia otras regiones, y en general está ocurriendo mucho esto, ¿no? Y también el tema de derechos tan básicos que están siendo vulnerados como el derecho a la vida, a la libertad, ¿no? Y etcétera. Entonces son algunas de las cosas que caracterizan este panorama regional, ¿no? Porque es algo que ocurre en Latinoamérica, como de repente aquí podemos revisar un poco. América Latina y el Caribe registra casi 20.000 feminicidios en los últimos 5 años, ¿no? O sea, en este contexto de pandemia, pospandemia, eh, se han identificado casi 20.000 feminicidios. Por otro lado, tenemos también que existen personas que luchan por la defensa
de nuestros derechos y en ese sentido también derechos ambientales, ¿no? Tenemos por ahí también otro dato, que en 2024 hubo al menos 120 asesinatos y desapariciones de personas defensoras ambientales en Latinoamérica, ¿no? También esto por parte del Estado es algo que tenemos que ver, ¿no? En estas precisamente manifestaciones que se han dado, tanto de los transportistas como de repente también esto que ha sido este movimiento de la generación Z, que llevó también al fallecimiento ya en este nuevo régimen también de una persona, ¿no? Nos lleva a ver esto, ¿no? Nos lleva a ver esto como hay una respuesta también estatal de violencia, de represión ante la defensa de nuestros derechos y ante un pedido tan básico que es que se pueda garantizar la vida de las personas, ¿no? La seguridad, el derecho al trabajo también, ¿no? En ese sentido. Porque pues tenemos pues, personas que simplemente quieren salir a trabajar, a vivir, y lamentablemente tenemos una respuesta pobre, ¿no? En ese sentido. Por otro lado, ¿cómo está Perú en general en relación a la violencia y cómo están también otros países? Perú ocupa el sexto puesto en tasas de homicidio a nivel de Sudamérica. Eh, perdón, a nivel de Latinoamérica. En ese sentido, tenemos que, ¿cuál es el ranking? Jamaica es el país que más evidencia con una tasa de 49,3 homicidios por cada 100.000 personas. Seguidos de esto está Ecuador, África, Haití, esto es a nivel mundial, perdón. Haití, Bahamas, ¿no? Por otro lado, también ya entre los primeros 10 tenemos Honduras, Dominica, Belice, Colombia y México, ¿no? Después de Bahamas hasta Perú. Y es un poco este el contexto que tenemos, ¿no? Perú evidentemente también presenta una alta tasa de homicidios, creo que también es algo que nada estamos notando últimamente también, y preocupa realmente, ¿no? Mucho esto que mencionaba de llegar a este punto de normalizar el asesinato de personas que solamente quieren de repente vivir, trabajar. Y en ese sentido también, ya yendo a unas tasas más puntuales también de Perú, ampliando un poco lo visto, pues acá tenemos también al inicio un recorte de New York Times, ¿no? Que dice, vivimos con miedo, cómo las extorsiones se han apoderado de Perú. Las bandas aprovechan de los comercios locales, exigiendo dinero, desatando violencia si se niegan, el aumento de las extorsiones ha traumatizado a muchas zonas del país, ¿no? Más allá del spam a veces que recibimos en los celulares, a veces también ya hemos llegado a un punto en el que de repente uno no quiere contestar a un número desconocido, ¿no? Porque a veces también puede ser que se te extorsionen, ¿no? O bueno, el spam mismo también, pero hemos llegado a un nivel en el cual no sentimos seguridad ni siquiera en los hogares, ¿no? Es una de las consecuencias de esta violencia que se vive. Por otro lado, en relación a los feminicidios, Perú no cesa, 93 casos en 2025, pese al récord de condenas por violencia de género reportados por la Fiscalía. O sea, hay reportes de violencia, pero en muchos casos esto no se ve efectivo, no se ve una respuesta ineficiente y en ese caso eso genera también que evidentemente las víctimas no denuncien, ¿no? Porque no sienten que haya una justicia en relación a esto. Los homicidios en Perú en el 2005 ya son cifras que han superado otros años de gran violencia, como lo ha sido el 2023, y evidencian una crisis, ¿no? Por otro lado, estos han sido los meses con más homicidios de Perú en 2025, ¿no? Al menos una tasa de 7 asesinatos por día es lo que estamos viviendo en Perú, ¿no? Entre Lima y Callao experimentan unos máximos históricos en asesinatos. Y en cuanto al año escolar del 2025, pues, también un poco mencionando la violencia escolar, tenemos más de 19.000 casos de violencia escolar fueron reportados en 2024 según Minero, ¿no? Como vemos, ya, ahí saludos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿no? Y veo que hay algunos saludos también que han ido llegando. Qué gusto, en verdad, tener más personas en el día de hoy, en esta charla que estamos teniendo. Entonces, poco comentando, son estas algunas cifras, algunos datos
de la situación que estamos viviendo en la región y particularmente en nuestro país, ¿no? Cifras evidentemente alarmantes, ¿no? Que nos llevan a una institucionalización de la violencia y presente en diferentes niveles también. Y vamos a comentar un poco algunas situaciones también concretamente de violencia, por un lado contra la mujer, contra jóvenes, en ese caso, y algunas conclusiones también en relación a esto que se observa. Por un lado, hay altas tasas de feminicidio a nivel nacional, base también a lo que hemos revisado. Eh, Tacna es una de las regiones con cifras más elevadas de feminicidio, de violencia de género. Por otro lado, también hay un mayor riesgo para adolescentes migrantes en la triple frontera, esto es en Bolivia, Chile, Perú, y especialmente esto en la captación por redes de trata. Ahora, violencia familiar y de pareja, ¿no? Otros datos tenemos que la violencia familiar en mujeres de 15 a 49 años figura entre el 50 a 59% víctimas. La violencia psicológica, verbal, por parte de la pareja, tenemos entre el 36,5 a 49,7. Violencia física sexual, igual por la pareja, 39,7%. ¿Y cuál es el perfil de agresores? Principalmente hombres. ¿Y cuál es la relación que generalmente tienen? Conviviente, exconviviente o esposo de la víctima. Por otro lado, ¿qué factores están asociados a estos perfiles de agresores? El machismo, ¿no? La normalización de la violencia, un menor nivel educativo y el consumo frecuente de alcohol. Como me presentaron, yo trabajo actualmente en el programa Habla Franco de Vida. Precisamente es un programa dirigido a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Y evidentemente hay un avance también en cuanto a situación de consumo de sustancias. El alcohol es una de las drogas que es más consumida en nuestro país, particularmente las bebidas saborizadas, ¿no? Ejemplos hay varios. Y esto lleva también a muchas situaciones de violencia, ¿no? Porque el alcohol puede llegar a generar dependencia también a su consumo, puede generar también diversos daños, no solo a nivel físico, sino también emocional, ¿no? Depresión, conlleva también al no control de los impulsos y esto puede llevar también a generar diversas situaciones ligadas con la violencia. Por acá Yolanda también nos menciona, no nos olvidemos de la violencia contra el adulto mayor. Se están dando casos de violación a mujeres adultas mayores y no se visibiliza. Es perfectamente cierto, Yolanda. Esto lamentablemente es una situación también que ocurre en muchos casos. Es importante también tener en cuenta que hay cifras a veces que no se visibilizan también precisamente por esta tardía respuesta estatal en relación a las denuncias, ¿no? Que no se siente que haya una justicia en relación a eso, ¿no? Y lamentablemente eso conlleva que tengamos diferentes casos que no están siendo resueltos, ¿no? Y porque cuando denuncian hay revictimización, eh, no hay una respuesta como tal, y en ese sentido tenemos que, pues, sea visto como algo que no tiene, ¿no? Un sentido. Pero es importante en general que se visibilice esto, hacer las denuncias respectivas y sobre todo también poder generar un trabajo social de concientización de la violencia para evitar, claro, sí, Jenny, perfectamente, ¿no? Como no se visibiliza, como no se denuncia, no, esto no se visibiliza en estas estadísticas, ¿no? Que por sí mismas las estadísticas evidentemente nos muestran una realidad complicada, pero no es probablemente la verdadera realidad que tenemos, que sería muchísimo peor de esto que ya podemos ver, ¿no? Y hay diversas poblaciones también que son muy invisibilizadas en relación a la violencia que tienen. Por otro lado, aquí también viene un punto que tiene que ver mucho también con esta socialización de género en relación a los hombres también, que se visibiliza, que se minimiza mucho el rol también que pueden tener como víctimas, ¿no?
esta expectativa, por otro lado, de que siempre están dispuestos sexualmente. Hay estereotipos también que asocian la violencia sexual solo a agresores hombres y víctimas mujeres. Eh, claro, las estadísticas también evidentemente lo muestran, pero esto también tiene mucho que ver con esto que mencionas, ¿no? Los hombres en general no denuncian también, ¿no? No quita que hay muchos hombres que son agresores, evidentemente también eso es una realidad, pero en general esto es una cuestión también que nos lleva a esta reflexión de la no denuncia, ¿no? Y que tiene que ver mucho también, por otro lado, con esta socialización de género de lo que implica ser hombre, ¿no? Que evidentemente también genera personas que tienen problemas para abrirse emocionalmente, tienen una respuesta también de burla, de revictimización en muchos casos al momento de denunciar, ¿no? Y esto pues genera también que se mantengan también situaciones así. Por otro lado, más allá de esto a nivel general, hay una normalización también del control como algo natural dentro de una relación de pareja, tanto offline, o sea, presencialmente, como de forma digital, ¿no? Uno de cada dos jóvenes perdonaría el cibercontrol, o sea, que le revisen el celular, monitorear la actividad. Uno de cada cuatro toleraría esto varias veces. El control sobre amistades también, ¿no? Que no puede salir, que no, que esto. Eh, 58% lo perdonaría al menos una vez, y los hombres muestran una mayor tolerancia en varias de estas formas también de control, ¿no? Un poco sumado a lo que mencionaba, ¿no? En general vemos de que esto es una respuesta eh, dada por la cultura también que tenemos, ¿no? Evidentemente el mismo machismo igual genera también consecuencias a los mismos hombres, también, ¿no? En ese sentido. Por eso es importante de repente que no nos da de repente este espacio, pero este trabajo también, la revalorización de las nuevas masculinidades. Por otro lado, comentando un poco en relación a la violencia en población joven y espacios educativos. Algunos datos, bullying y ciberacoso, evidentemente esto afecta a la salud mental y esto puede llegar a escalar también a violencia física o sexual. El acoso escolar, como hemos visto por ahí también algunas cifras, no es una realidad que haya cesado, ¿no? Debido a que la violencia está normalizada. Las redes sociales promueven también mucho esto, ¿no? Al de repente tener estos modelos, ¿no? O haber llegado a un punto en el cual eh, no hay un límite en relación a lo que se muestra en las redes sociales, ¿no? Desde retos, ¿no? Hasta de repente situaciones de violencia explícita también, que genera que los jóvenes vean esto como algo normal y mantengan. Y evidentemente esto también daña a la salud mental de las personas, ¿no? La autoestima, la estabilidad emocional, su relación también con otras personas. Hay un riesgo también en el tránsito a la adultez, dado de que hay relaciones de pareja tempranas que normalizan el control y los celos, como es algo que también vimos anteriormente, ¿no? Y por otro lado, hay estrategias escolares, ¿no? Que son protocolos de atención, formación docente, detección y derivación, que en muchos casos también no son asimilados, ¿no? O no son ejecutados de repente, ¿no? Hay docentes también que en muchos casos eh, identifican alguna situación, por ejemplo, un poco relacionado también con el tema del consumo, ¿no? Que se sabe, pero que a veces no realizan una mayor actividad o respuesta en torno a eso también, eh, por diversos factores también, ¿no? Familiares o a veces o no conocen en algunos casos de repente estos protocolos también. O sea, tenemos ahí también esta respuesta que a veces no es la correcta en relación a esta situación también que se vivencia, ¿no? Y así tenemos un poco algunas relaciones en relación a la violencia en esta población joven y en los espacios educativos. Ahora, la violencia institucional y la respuesta estatal. La represión es una de las principales formas que podemos ver, ¿no? Hay una violencia institucional, un abuso de poder, de negligencia, revictimización en procesos judiciales, que es lo que hemos estado también comentando. ¿Cuáles serían las brechas que se han identificado por ahí? Hay demoras en la atención forense, la revictimización. Hay falta de información intercultural también.
¿no? Porque de repente no tener adecuadas prácticas interculturales también lleva muchas veces a que las personas de repente pues, no denuncien tampoco, ¿no? Porque no hay estas formas para que de repente pueda haber una integración y puedan conocer con mayor detalle también diversos servicios que se tienen. Y hay una saturación también de servicios. Por otro lado, algunas buenas prácticas que es importante que se mantengan y repliquen, las unidades especializadas, el enfoque intercultural es necesario también, el enfoque de género intercultural, y una atención integral que implica un abordaje psicológico, legal y social, ¿no? Hay una inestabilidad política en la actualidad, ¿no? No hay una confianza hacia los diversos gobiernos que hemos tenido. Estamos en una crisis, ¿no? En ese sentido, hemos tenido en estos últimos, ¿no? 10 años, muchos presidentes que han pasado y pues eh, esto también genera, evidentemente, que no se trabaje, ¿no? De forma continua en relación a una respuesta ante estas situaciones y todos estos gobiernos también se han caracterizado por una represión eh, hacia las personas que exigen sus derechos. Ahora, prevención e intervención. Se pueden identificar tres, ¿no? Niveles. Tenemos la prevención primaria, que implicaría esto en trabajo más masivo, políticas públicas, educación en igualdad de género, campañas comunitarias, niveles más de detección, la formación de personal escolar, de salud, líneas de denuncia accesibles también. La intervención tercera ya sería la reparación, atención psicológica especializada, medidas de protección, procesos judiciales eficaces también. Por otro lado, es importante que exista un abordaje integral, ¿no? Porque este tema de la violencia no es solamente algo de nivel justicia nomás, o de nivel salud, ¿no? De atención a las personas que han sido víctimas, sino que es algo que implica también una educación, un aspecto en el sector de educación, un trabajo, ¿no? Formativo, valores, derechos y desarrollos económicos también coordinados, ¿no? Es un trabajo integral. El abordaje es de manera integral. Ahora, algo más práctico también, que es importante también tener en consideración y que podemos tomar como profesionales de diversas carreras de salud, de educación. Por un lado, fortalecer la detección temprana, preguntas sistemáticas en contextos clínicos, educativos. Por ejemplo, me voy al aspecto docente. En el aspecto docente, claro, no podemos evidentemente intervenir como de repente lo podría hacer psicólogo, psicóloga, en algún caso de acoso escolar o de consumo de sustancias, pero existen de repente protocolos también que implican el seguimiento y la derivación también, ¿no? Hacia estos espacios, el conocimiento de líneas que puedan ayudar de repente también a atender diversas problemáticas, ¿no? Si es el consumo, por ahí tenemos habla franco, el servicio, no, de repente si es tema de violencia, se puede hacer también una derivación, etcétera, ¿no? Y no solo basta con la derivación misma, sino también con el seguimiento, ¿no? Y el apoyo también a esta menor que está dentro de este entorno escolar o hablando de algún otro contexto también. Protocolos claros de derivación intersectorial, lo he mencionado, formación continua en perspectiva de género, interculturalidad. Es importante que también hay de nuestro lado también una capacitación continua en relación a estos temas también, para poder ejercer de manera adecuada, promover espacios seguros para denunciar y de la profesional, y una monitorización de los resultados, ¿no? Indicadores claros, tiempo de respuesta, tasa de reincidencia, satisfacción de los usuarios. Ya. Bueno, muy bien. Estamos bien. Todavía quedan unos minutos. Bueno, ya para ir cerrando también, eh, conclusión. Por un lado, tener en consideración, la violencia es algo multicausal. Requiere respuestas integradas y sostenidas. Se puede evidenciar en que son diferentes formas, no tanto características personales, individuales, vivencias familiares, sociales, comunitarias y culturales, ¿no? Políticas, económicas. Perú presenta desafíos específicos en violencia a nivel general y particularmente contra las mujeres, violencia familiar.
hay cifras oficiales que muestran un problema ya persistente. Y por otro lado, la prevención educativa y la respuesta intersectorial son caminos indispensables, ¿no? Vemos que la violencia se va manifestando desde los entornos escolares y va escalando y va manteniéndose, ¿no? En las relaciones de pareja, relaciones familiares, diarias, etc. En ese sentido, y que más posteriormente a mí van a ir revisándolo en cada una de las presentaciones que se van dando en esta jornada, van a ir revisando un poco más con detalle algunos puntos, pero en ese sentido, querido, de repente también presentar de manera sintética algunas cifras, algunos conceptos, ¿no? Algunas reflexiones también en torno a la situación de violencia que vivimos en nuestro país. Y de mi lado, en verdad, muchas gracias. Ahí he tratado de cuidarme con el tiempo, hemos llegado justo bien. Por ahí, no sé si habría de repente por ahí un comentario, lo podemos conversar de repente, algún aporte. De mi lado, muchísimas gracias en verdad por el tiempo, por su tiempo, por interesarse por estos temas. Dejo acá mi contacto por el Instagram, eh, Flavio Guerrero, y por ahí también tengo un TikTok en el que trato de generar un contenido también variado. Por ahí si alguien desea también me puede seguir. Eh, Muchas gracias en verdad por el espacio y atento, no sé, Sandy, por ahí. Comentarios o alguien que quiera decir algo o simplemente agradecimientos y gracias. Muchas gracias, Flavio. Sandra nos dice interesante las estadísticas. Nancy también nos dice gracias por la información. Gra- Excelente capacitación, nos dice Yolanda. Listo. Muchas gracias a todos por su participación. De igual forma también al psicólogo Flavio por estar con nosotros el día de hoy, ¿no? Bueno, antes de seguir con la programación para el día de hoy, los invito a activar nuestra camarita, las personas que pueden, para poder tomarnos una fotito grupal. Esperamos unos minutitos a ver quién se anima. Hola Jenny, buenas tardes. Mucho gusto conocerte, Vanessa. Nancy, hola Nancy. Siempre Nancy trabajando, pero también siempre capacitándose. Dice, entonces voy a proceder a... Hola Alessandro, se animó también Alessandro. Gracias por activar tu camarita. Si en caso no podemos activar nuestra camarita, podemos acompañar esta fotito con alguna reacción del Zoom. Hola María Elena, buenas tardes. Mucho gusto. Listo, entonces vamos a tomar la fotito a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Hola Rodolfo, buenas tardes. Listo, mucho gusto conocerlas a cada uno de ustedes para activar su camarita también. Vamos a compartir la fotito antes de que se me borre. Listo. Bueno, agradecer a nuestro ponente, psicólogo Flavio Guerrero, por estar con nosotros el día de hoy nuevamente. Vamos a hacer la entrega de a ver aquí, de un certificado por su participación. A ver, a la cuenta de tres, psicólogo Flavio, vamos a tomarle una fotito. A la cuenta de tres, uno, dos y tres. Listo. Bueno, muchas gracias, psicólogo Flavio. Lo vamos a hacer llegar de igual forma a su correo. Listo. No sé si tiene algún mensaje final, algún mensaje de reflexión final para compartirlo con los participantes. Sí, bueno, nuevamente agradecer en verdad el espacio. Me parece muy importante también visibilizar estos temas, ¿no? Y van a tener una tarde muy provechosa el día de hoy. En verdad, un gusto y pues estamos en contacto cualquier cosa, ¿no? Que la pasen muy bien y que aprendan mucho el día de hoy. Muchas gracias. Listo. Entonces vamos a tomar estos 4 minutitos de receso para poder hacer una pausa activa, poder ir con un vasito con agua antes de continuar con nuestra siguiente ponencia que tiene que ver con intervenciones comunitarias a cargo del psicólogo José Luis Mireles.